Hola a todos, hoy voy a preparar unas rosquillas de anís sin gluten, ricas, riquísimas, facilísimas de preparar y que no se diferencian apenas de sus hermanas con gluten. Me ha costado unos cuantos intentos dar con una fórmula que no quedara seca en el transcurso de las horas. Y es que, si bien las pruebas que había hecho con anterioridad quedaban muy ricas recién hechas, en el transcurso de las horas quedaban secotas. Bueno, pues las rosquillas que te traigo hoy siguen jugosas 3 días más tarde. Para quienes no las conozcáis, las rosquillas son unos aros de masa frita que se rebozan con azúcar nada más sacarlas del aceite. Las de hoy son de anís, aunque las hay también de limón, de naranja. Aunque la forma recuerda a los donuts, son más contundentes que estos, pero resultan igualmente tiernas si se preparan con la receta adecuada. Esta es una de esas recetas en las que recomiendo que no hagáis ningún cambio, ya que es precisamente la combinación a la que he llegado la que mantiene las rosquillas tiernas varios días. Pero si aún así no os queda más remedio que hacer sustituciones, ya os propondré los cambios oportunos. Aprovecho en este momento para animarte a que te suscribas a mi canal, si aún no lo has hecho, y vamos a ver cómo se preparan estas rosquillas de anís sin gluten. Comenzamos mezclando los ingredientes secos. Esto que tengo aquí es harina de arroz. Voy a añadir almidón de tapioca. No te recomiendo que lo sustituyas porque es el que va a dar ternura a las rosquillas y las va a mantener varios días tiernas. Si no lo encuentras, emplea almidón de patata. Y solo si te vas a quedar sin hacerlas por no encontrarlos, emplea almidón de maíz. Pero entonces haz poquitas porque van a endurecer mucho más rápido. Añadimos el psyllium husk. Puedes emplear goma Santana, pero puestos a elegir, emplea mejor psyllium. Añadimos también la sal. Y el impulsor, también conocido como polvo de hornear o levadura química o royal. Mezclamos con una cuchara hasta que se repartan perfectamente. En un recipiente aparte cascamos los huevos. Añadimos el azúcar. Tengo que decir que si bien casi siempre rebajo el azúcar de las recetas tradicionales que desglutinizo, en esta ocasión lo he aumentado. Me parecía un poco dulces. Pero es que además, el azúcar es higroscópica, absorbe la humedad del ambiente y retarda el endurecimiento de las rosquillas. Remueve con unas varillas o un tenedor hasta que el azúcar se disuelva. Ahora añadimos la leche o bebida vegetal, como es mi caso. El anís. Estoy empleando licor de anís de toda la vida. Y el aceite. Puedes emplearlo de girasol, pero yo te recomiendo un buen aceite de oliva virgen. También añadimos la ralladura de limón. Como siempre que se emplea la cáscara, conviene emplear un limón de cultivo ecológico. Pero si empleas uno convencional, lávalo muy bien para eliminar los pesticidas. Raya la piel sin llegar a la parte blanca para evitar que las rosquillas amarguen. Remueve nuevamente hasta que todos los ingredientes se emulsionen. Ahora añadimos las harinas a los líquidos o los líquidos a las harinas, como prefiera. Yo necesitaba el recipiente más grande para mezclar las harinas, así que añado los líquidos a las harinas. Y remueve con una cuchara hasta que todos los ingredientes se integren perfectamente. Te cuento, en la receta original con gluten se añaden las harinas a los líquidos por un motivo. No siempre se necesita toda la harina. Seguro que has escuchado alguna vez lo de harina a la camita. Bueno, pues esta es una de esas recetas. Las rosquillas con exceso de harina quedan prietas y secas, por lo que se añade la harina poco a poco y se va amasando. El momento que la masa deja de pegarse, pues no se añade más harina. Pero aquí no tengas miedo de mezclar toda la harina de golpe, porque como vas a ver, la masa es muy pero que muy blandita. Ve mezclando y asegurándote de que no quedan partes secas, sobre todo en el fondo del recipiente. Tal como te anticipaba, esta masa es ahora mismo muy blandita. Pero no te preocupes, en cuanto el psyllium husk se hidrate, la masa será más manejable. Deja que la masa repose al menos media hora. Esto hará que adquiera la consistencia adecuada. Transcurrida media hora, la masa ha cambiado completamente su consistencia, tal y como estás viendo. Sigue siendo muy blanda, es el secreto para que las rosquillas queden tiernas. Pero ojo, debe ser blanda, pero conservar la forma que se le da. Podría pasar, si el psyllium que estás usando no es muy fino o no es muy puro, que la masa sea más blandurria. Pero, salvo que no seas capaz de formar las rosquillas, no añadas más harina. A continuación, calentamos el aceite a fuego medio. Yo empleo aceite de girasol. Mi cocina tiene 9 niveles. Estoy calentando a nivel 7 y bajaré a 5 en cuanto añada las rosquillas. Tengo también la masa preparada y una cuchara para ir tomando porciones. Tengo también aceite para citarme las manos, azúcar, ya que hay que rebozar las rosquillas según salgan del fuego, y un plato.
Comprobamos si el aceite está suficientemente caliente. Una forma de hacerlo es introducir una brocheta de madera y si burbujea está listo. Bueno, pues en ese momento bajamos el fuego. Yo tenía la vitrocerámica en la posición 7 de 9 y lo voy a bajar a 5. Y en este momento, y no antes, comenzamos a dar forma a las rosquillas. Engrásate una mano con un poco de aceite, toma una porción de masa del tamaño de una nuez y forma una bola con ella. Tal como te he dicho, es una masa muy blandita, pero deberías poder manejarla. Cuando la tengas hecha y con los dedos bien aceitados, forma el agujero. Ve con cuidado agrandándolo para no desgarrar la masa. Y pon la rosquilla con cuidado en el aceite. El aceite no debería saltar, así que no lances la rosquilla desde medio metro de altura. Hazlo con cariño. No conviene formar las rosquillas antes porque la masa es muy blanda. Y la rosquilla que formaras, además de despanzurrarse, se iba a pegar allí donde la dejes. Eso sí, si tienes que ir al baño, hazlo antes, porque durante media hora no te vas a poder mover del fuego ni tocar nada con las manos aceitadas. Tómate tu tiempo. Después tienes que rebozar las rosquillas según salgan, una a una. Así que en realidad es muy práctico que se hagan de forma escalonada. Por el mismo motivo, no hagas demasiadas al mismo tiempo. Haz como mucho 4 o 5 a la vez. Controla la temperatura del aceite. No deberían dorarse demasiado rápido o la superficie se sellará muy pronto y la rosquilla no crecerá bien, quedaría prieta. Pero tampoco debe hacerse a fuego lento. Cuando toman algo de color de un lado, les damos la vuelta. De esta forma se inflan de forma más homogénea. Y las vamos volviendo hasta que están a nuestro gusto. Yo personalmente las hago 2 veces por cada lado. Piensa que cuanto más las dores, más secas quedarán después. A mí personalmente me resulta muy práctico el palito, más preciso que una espumadera. Es un palito corriente, ¿no? De los de comer comida china. En el momento que la primera rosquilla está a tu gusto, escúrrela. Nuevamente me parece maravilloso el palito porque no saca nada de aceite. Y pon la rosquilla directamente en el cuenquito donde tienes el azúcar. No añadas demasiada de golpe. Es mejor que tengas el bote del azúcar y una cuchara a mano, porque a medida que el azúcar se engrasa, se pega peor a las rosquillas. Vas a ver de hecho que las primeras se reboza muy bien y que a las últimas les cuesta que se les pegue el azúcar. Lo dicho, que se hagan de forma escalonada nos permite rebozar las rosquillas con calma. Y seguimos, pues bueno, haciendo lo mismo con el resto de rosquillas. Ve controlando el aceite, subiendo o bajando el fuego si fuese necesario. Yo voy cambiando entre la posición 5 y la 6. Y bueno, pues ya están listas. Ojo, aunque estés deseando probarlas, te recomiendo que esperes al menos 20 minutos, porque la masa se sigue haciendo con el calor residual. Y mira qué maravilla, quedan jugosas, jugosas, no tienen nada que envidiar a las rosquillas con gluten. Si las guardas bien cerradas, aguantan varios días. Pierden un poco la esponjosidad, obviamente, pero siguen estando riquísimas. Y nada más por hoy, yo me voy a comer mis rosquillitas y te animo a que prepares unas iguales en casa. Un saludo a todos.